Vamos a saludar a esta hora de la mañana con la máster Tamara Hidrobo. Con ella vamos a conversar los próximos minutos. Ella es máster en Ciencias Sociales. ¿Cómo está, Tamara? Gracias por acompañarnos por primera vez acá en Ecuador en Directo. Un placer tenerla. Bienvenida. Jaime, muy buenos días con toda la audiencia de Ecuador en Directo. Gracias por el espacio. Yo soy muy crítica sobre la presencia de las voces de las mujeres y tengo que reconocer su apertura para garantizar que no solamente existan análisis valiosos que aportan mucho, de muchos hombres que de verdad saben mucho, pero creo que las mujeres también aquí tenemos un rol y un espacio. Así que agradecer también a Ecuador en Directo porque he visto que se preocupan también de aquello. Gracias por las sugerencias también, Tamara. ¿En qué país te encuentras, Tamara? Yo vivo en Países Bajos, en Europa. Holanda, lo que se conoce como Holanda. Migrante. Bueno, Holanda es una ciudad. No, Holanda es el nombre de la provincia que se divide en dos, en norte y en el sur, pero Países Bajos, que es el país del Reino, los Países Bajos, tiene 11 provincias, entonces por eso el nombre oficial es Reino de los Países Bajos, en la provincia de Holanda, de hecho de Holanda del Norte, y bueno, el nombre de las ciudades, las más conocidas, La Haya, donde está la Corte Internacional, Ámsterdam, y Rotterdam, donde está el puerto, donde por cierto se incautan muchas toneladas de drogas provenientes del Ecuador. Son noticias que lastimosamente en los últimos años se han dado casi a mes seguido, ¿no? Bueno, estar fuera del país no significa que Tamara no esté enterada de la situación que vive el Ecuador, ¿no? Ya me imagino que estás al tanto de todo lo que ocurrió el día de ayer, el tema de las denuncias que salpican al gobierno y ya lo salpican casi que con el tema del narcotráfico, con la mafia albanesa. Eso nos da a entender que hay gente que ha estado muy cercana al presidente de la República, su cuñado Danilo Carrera, y que de alguna manera, gente que ha aportado incluso a la campaña electoral. Este doble discurso que ha tenido el gobierno, yo recuerdo cuando acusaba a Andrés Arauz de que era financiado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y resulta que ahora el gobierno del encuentro es el que ha sido financiado por la mafia albanesa. ¿Cómo analizar esto? Mira, Jaime, yo creo que la comunidad migrante del Ecuador alrededor del mundo, porque no solamente soy yo, de hecho estoy en contacto con muchas ecuatorianas y ecuatorianos que desde cualquier rincón del mundo donde nos encontramos, estamos no solamente informándonos, sino tratando de aportar al país, anclándonos. Yo utilizo esta palabra que vivo anclada al país porque mucho del activismo, el trabajo que yo hago va dirigido al país y es por el país. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos preocupa, porque amamos al Ecuador y porque en algún momento soñamos en poder regresar a la tierra que nos parió, a mirar el cielo y la tierra en la que crecimos y nacimos, e inclusive que las generaciones de las hijas, de los hijos, de nuestros hijos, de nuestras hijas puedan tener esa opción. Pero si hemos salido del país y muchas personas salieron buscando una mejor vida, es muy triste ver cómo el país que amas se destruye. Y que de hecho ya no existe ni siquiera la esperanza de algún momento de que te pueda aportar una institucionalidad, una sociedad de derechos, una sociedad segura, que te garantice derechos como la educación, la salud y obviamente la opción de quedarte fuera del país viviendo en otro país donde sí puedas garantizar un bienestar a tu familia. Se mantiene, pero eso no quiere decir que no nos enteremos y que no estemos inclusive involucrados activamente desde el exterior. Y desde aquí vemos y observamos y nos informamos de lo que ha sucedido. Y obviamente la información, las noticias que nos llega a nosotros depende también de los canales a los que buscamos, en los que nos conectamos. Y yo sí quiero reconocer el trabajo de Ecuador en Directo como muchas otras plataformas en línea que nos permite, no solamente a la gente del Ecuador, sino a la gente migrante, conectarnos e informarnos y tener datos, referencias que nos permitan analizar y de cierta forma también criticar y posicionarnos y aportar frente a lo que pasa al país. Lo que sucedió ayer con toda la información compartida por la Posta, que hace parte de todo esto del Gran Padrino, y después la presencia de Anderson Boscan y todo su equipo entregando todas estas cajas y toda esta información a la Asamblea Nacional, nos dice y nos muestra que el gobierno del Ecuador
actual de Guillermo Lasso es un gobierno mentiroso. Creo que muchas personas ya lo sabíamos, muchas personas que nos enfrentamos y nos resistimos a hacer campaña inclusive en contra de elegir a un banquero de esa trayectoria, sabíamos y no nos dejamos engañar que este señor podía hacer cualquier cosa menos beneficiar al país proveyendo derechos, y ya lo estamos viviendo. O sea, esto de que hemos pagado no solamente con lágrimas de pena y tristeza desde el exterior, sino con las lágrimas de sangre de muchas personas que están en el país, nos muestra que es un gobierno mentiroso y que lo único que ha hecho es difamar a otras personas usando la difamación que resulta ser les encaja a ellas y a ellos porque son el gobierno enlazado con pruebas, no lo digo yo, lo dice la Posta con esta demanda que la Asamblea Nacional tiene que tomar en serio, con pruebas, e inclusive el día de ayer dando un informe policial de toda la cercanía del círculo más cercano del presidente, enlazados con el narcotráfico, con una mafia. Entonces, existimos personas que finalmente decimos, ahí está, ¿no? O sea, lo que hemos venido diciendo, no podemos creer, no podemos confiar en un hombre que hizo su fortuna por el dolor de la migración bancaria, porque recuerde que el Ecuador tiene que recordar, mucha de la migración que vive aquí en Europa actualmente proviene de esa ola de la migración del feriado bancario, donde Guillermo Lasso se benefició y después hizo toda su fortuna en los bancos que ahora tiene. Y resulta ser que las investigaciones muestran que básicamente ha sido parte de una mafia de bancos enlazados con el narcotráfico. Y bueno, decimos finalmente, se descubre esto y la pregunta que yo sí pongo aquí al país, a las autoridades, a la misma fiscalía, a la asamblea es, ¿qué van a hacer con esto? Y a la ciudadanía es, ¿qué hacemos con esta información? Yo personalmente decir, teníamos razón, muchas de las personas que luchamos desde la orilla de la izquierda, creyendo en el socialismo, creyendo en los derechos, creyendo en la equidad, en la igualdad, sabíamos que nos enfrentábamos a la derecha, que nos acusaba de algo, porque a mí me han dicho de todo, de desestabilizar al país, de narcocorreísta, de narcodelictiva, cualquier cosa, de feminazi por mis posturas feministas. Resulta ser que quien tiene esos enlaces claros y probados con esta investigación son la gente que nos acusaba de aquello y es la gente que hace parte del gobierno nacional. Démonos cuenta, Ecuador entero, lo que estamos viviendo y atestiguando. A la gente del día a día en la calle quizás no le importe saber quién es el primo, quién es el cuñado, quién es el amigo, quién es el que preside el Banco de Guayaquil, que es el banco del presidente. Le interesa tener derecho, seguridad y poder salir a las calles sin miedo, tener empleo, y eso no sucede. Y cuando nos damos cuenta por qué no sucede, nos enfrentamos con un gobierno que tiene, al parecer, en todas las denuncias, claros y sólidos enlaces y cercanías del círculo cercano del presidente de la República. Ojo, no estoy diciendo que sea el presidente de la República como tal, eso habría que investigar y saberlo, pero de su círculo más cercano que el presidente se encargó de casi de poner las manos al fuego por su cuñado, resulta ser que este encabecilla también todo un enlace con la mafia, en este caso albanesa, pero con el narcotráfico. Entonces, ¿qué está sucediendo y qué puede suceder y hasta cuándo podemos permitir que nos sigan engañando y aceptando estos engaños, que resulta ser que el que te acusa de ladrón es de ladrón? Claro, es lamentable, ¿no? Y ver que todavía es el cuñado de Guillermo Lasso, es una persona que tiene 84 años y que todavía siga siendo una persona tan ambiciosa al dinero. Y gente que tiene dinero, bueno, ha hecho dinero en base a la banca, al negocio de la banca que han tenido. Pero ya hasta dónde, ¿no? Seguir pensando en llevarse los recursos del Estado a través de nombramientos. Ahora entendemos por qué en la aduana costaba un puesto 30 millones de dólares. ¿Quién puede pagar 30 millones de dólares por un cargo en la aduana? Eso vendían, en ese valor vendían un cargo. Solamente gente que estaba vinculada al narcotráfico y gente que iba a permitir pues salir, sacar la droga de acá de nuestro país. O sea, ellos tenían el discurso de acusar a la gente, a los ecuatorianos, al pueblo del Ecuador de narcotraficante o narcodelincuentes, pero resulta que los narcodelincuentes han sido ellos. Es terrible, es terrible. Hasta dónde este gobierno ha tenido un doble discurso hablando de la gente, hablándole a la gente, insultando al pueblo ecuatoriano, pero resulta que ellos han sido prácticamente una mafia.
Jaime, la ambición de Guillermo Lazo, el país lo está sufriendo, porque nuevamente es uno de los hombres más ricos del mundo y representa las élites. Yo no sé cuál será el porcentaje de élites que tiene el país, 1%, 5%, 8%, no creo que llega inclusive a las personas con la experticia económica sabrán, pero la representación de Guillermo Lazo, de la ambición, no solamente de hacerse millonario y tener dinero para poder vivirlo, gozarlo, sino para seguir acaparando y pretender llegar al poder político de la presidencia de la República y llegar a la presidencia de la República en esa ambición desmesurada y ser presidente de la República. Vamos a tener casi 2 años de esta presidencia, de este gobierno, y nos damos cuenta a quién sirve y a quién se debe Guillermo Lazo en todo el interés político de esta élite que lo único que hace es cuidar sus privilegios y sus intereses y mantener lo que debería ir al pueblo, lo que debería ir a garantizar derechos, mantener en el círculo cercano de venta de puestos de trabajo y de las empresas públicas y de todo lo que el gobierno puede, digamos, producir dinero y tener negociaciones, se mantiene en esta burbuja de ambición, de control, porque si bien es cierto el dinero te da poder, es verdad que tú compras el poder con dinero y te mantienes en este circulito de élite que gobierna para su élite, que habla para su élite, que se da para su élite, que protege a su élite, cuando tenemos el otro 80% de la realidad del país viviendo y tratando de sobrevivir cada día, porque yo siempre digo, yo no tengo que contarles lo que pasa en el país, la gente que me escucha y que me va a escuchar y que nos escucha y que te escucha a ti, Jaime, lo viven, tú lo vives todos los días, cada día que te levantas, cada día que te acuestas en la zozobra de qué es lo que va a suceder con tu vida, con tu seguridad, si te van a robar el teléfono, si vas a encontrar empleo, si te enfermas vas a poder acceder a medicinas, la institucionalidad de ni siquiera poder tener tu derecho a la identidad, todo el desastre que se vive en el país se lo vive gracias a que esta élite mantiene sus intereses protegidos para la élite. Lo vimos y lo vivimos con todo el proceso de la campaña para el referéndum que tuvimos de las 8 preguntas. El presidente y sus voceras hablaron a esa élite y intentaron engañar al pueblo del Ecuador, pero yo creo que la realidad de la gente del día a día no puede ya ser engañada ni con la mentira de que respondiendo sí a las preguntas se solucionaron todos los problemas cuando no, que yo sí decía rotundo, y creo que es rotundo porque de todas formas es la mayoría, es un no rotundo al presidente Lazo de ya no da más. Después de una semana de las elecciones tenemos todo esto de las denuncias, de las investigaciones del Gran Padrino y vemos, yo he dicho, un presidente descolocado, perdido, aturdido y en toda esta ambición parece que ni siquiera sabe ya qué hacer para mantenerse en el poder porque se ha quedado solo. Y mientras tanto tenemos a un país, a una nación, a una población necesitada de derechos esenciales y derechos básicos. Entonces, ahí es cuando tenemos que decir cuál es la solución y qué podemos hacer para salir de esta realidad. Claro, no hay solución. Vemos a un país que cada día sigue más sumido en la violencia, en el crimen organizado, en el tema de la extorsión, las vacunas. Claro, pues si tenemos a un narcogobierno, valga la redundancia, que es quien nos está gobernando, los delincuentes ven que no hay acción por parte del gobierno, por parte de la policía, los generales involucrados también en el tema del narcotráfico. O sea, la delincuencia campea en este país. O sea, no vamos a tener solución a esta crisis de inseguridad que vive el país. Aquí nos matan todos los días en la calle. Gente inocente muere, no solamente que puede ser gente que está vinculada a bandas o bueno, de esa manera lo justifica muchas veces el gobierno. Van y le ven los antecedentes penales a la persona que falleció y es como que ya se justificó. Pero no debe ser así. O sea, vemos que no hay un gobierno, no tenemos gobierno. Por ahí viene la cosa, o sea, mientras las bandas, los delincuentes ven que no hay control por parte del Estado, ellos seguirán haciendo lo que quieren.
Así es, y les recuerdo, Jaime, aquí Rotterdam es uno de los puertos más grandes de Europa, es digamos la puerta de entrada donde llegan el plátano ecuatoriano, el camarón ecuatoriano, las flores ecuatorianas. Por cierto, hoy es 14 de febrero y es de estos días picos donde las flores ecuatorianas son exportadas, pero las toneladas de droga que han llegado al puerto de Rotterdam, escondidas en el banano, en las cajas de lo que tú te puedas imaginar, son toneladas las que llegan acá a Rotterdam. Para que lleguen al puerto y que aquí en Rotterdam sean encontradas por la policía y sean incautadas, la pregunta es cómo hacen para salir de los puertos del Ecuador, escondidos en las cajas de banano. ¿Quién permite eso? En las aduanas, ¿quién está ahí detrás para permitir que la droga salga escondida y camuflada en las cajas de banano? Es que lo que estoy diciendo no es una información que vino una vez y que se escuchó una vez. Es consistente y permanente las llegadas y los descubrimientos de toneladas de drogas provenientes del Ecuador, porque sabemos que el Ecuador no es un país productor, que somos un país de tránsito. Pero llegan al Ecuador y desde los puertos ecuatorianos salen toneladas de drogas. ¿Quién está permitiendo que esto suceda? No es un microtráfico, son para poder exportar así la droga a Europa, para que llegue acá, tiene que haber todo un sistema que responda al proceso de camuflar la droga, de meterlas en los puertos, de exportarla, de esconderla en las cajas de bananos y tener obviamente acá, porque cuando encuentran la droga acá no solamente es que la encuentran, sino que existe investigación para dar con quién recibe ese cargamento, digamos, ¿no? Y de aquí cómo ya se distribuye. Entonces la policía también neerlandesa hace su trabajo aquí. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo la policía del Ecuador? ¿Qué está haciendo la policía de aduanas del Ecuador? ¿Qué está haciendo el gobierno para impedir que exista este tipo de tráfico de drogas desde el Ecuador? Pero si nos regresamos a ver lo que ha pasado con el Gran Padrino y leemos todas las conexiones y empezamos a leer y informarnos qué está detrás de este sistema de narconegocios y de narcocontactos y de narcorrelaciones, te das cuenta que si no tuvieras un gobierno que además quitó por ahí los radares y ni siquiera el iPad va a poder controlar los radares, no tienes un gobierno que controle, no tienes ni siquiera posibilidad de manejar la cantidad de droga que sale y que se transporta, que llega al Ecuador y que sale al Ecuador, te das cuenta que si no lo hacen, no es porque no sea capaz, sino porque quizás también es parte de este sistema. Las personas que están manejando las aduanas del Ecuador puede que sean, yo no digo que estoy acusando, pero solamente estoy poniendo la pregunta, puede que sean parte de este sistema de narcogobierno que permita que salgan las toneladas de cocaína que llegan a Europa o que llegan a los Estados Unidos. Mi pregunta nuevamente, ¿cómo hace los puertos del Ecuador para permitir que salgan estas toneladas de drogas escondidas en cajas de bananos, de camarón, de café, de chocolate? O sea, nómbrenlo, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Regresas a ver y te das cuenta que el cuñado y las personas del círculo más cercano del presidente Guillermo Lasso están acusados de tener relaciones con bandas. Dígame si es que no estamos viviendo no solamente un narcogobierno, sino si estamos viendo en un narcoestado o en un narcosistema que lo único que hace es proteger que el narcotráfico mantenga su violencia, mantenga su negocio. Mientras tanto, lo que viven las personas en el Ecuador sin salud, sin empleo, sin educación, es del día a día. Entonces, lo que yo les digo de la llegada de drogas acá a Rotterdam es en los últimos años. Esto no pasaba hace 10 años, la cantidad de drogas, no. El Ecuador no era conocido por donde llegan la droga escondida en plátanos. El Ecuador era conocido por otras cosas y por otros avances. Entonces, atención aquí, lo que está viviendo el país, lo que hemos descubierto. Entendamos por qué esa denuncia de un cargo en las aduanas costaba 30 millones de dólares. Pues, ¿quién puede pagar 30 millones de dólares? Pues, o sea, una persona que invierte 30 millones de dólares no es cualquier persona para solamente que le entreguen un cargo dentro de las aduanas. Estamos hablando de ¿Quién tiene 30 millones de dólares, Jaime? ¿Quién tiene esa capacidad de pago y además esa capacidad de liquidez?
O sea, ¿quién tiene esa cantidad de Nadie. dinero cuando el país, el gobierno nos dice que no hay dinero ni siquiera para que el Consejo Nacional Electoral haga las elecciones presenciales en vez de hacerlas telemáticas y pagando un sistema chimbo que, por cierto, se cayó durante las elecciones y que nadie ha dicho nada? Se cayó el sistema por más de 2 horas o 3 horas y se quedó gente sin poder votar y ejercer el voto telemático. Pero el CNE calladito, nadie responde nada porque vivimos de escándalo en escándalo, pero esto pasó. Entonces, si ni siquiera el CNE tiene un presupuesto para asegurar que la ciudadanía ecuatoriana que vive en el exterior ejerza su voto en un sistema garantizado, ¿cómo es que puestos en las aduanas se venden por millones? ¿Y cómo es que todavía existen investigaciones de la posta que te dice la cantidad de dinero que se mueve en los acuerdos y en los negocios también de las empresas estatales y gubernamentales? Entonces, estamos mal, estamos muy, muy mal, y ojalá, yo sí espero que empecemos a buscar salidas, yo siempre digo, apegadas a democráticas, a las normas, a las leyes. Mauro Andino nos ha contado las opciones que existen, pero dependemos de los políticos, de una Asamblea Nacional que reaccione y que legisle y fiscalice por el pueblo y para el pueblo, y no para los intereses mediáticos de las élites o inclusive por presiones gubernamentales y otro tipo de presiones. Entonces, veamos, esperemos y ojalá despertemos de esta pesadilla, porque el país, la ciudadanía, la gente no puede seguir sosteniendo una vida así, de zozobra, sin derechos y además sin esperanza. Yo creo que de verdad hay que rescatar la esperanza, pero también rescatar el reconocimiento de que nos merecemos derechos y que quien es responsable de garantizar esos derechos es el Estado ecuatoriano, empezando por su poder ejecutivo y de gobierno, ¿no? ¿Tú crees que el presidente tal vez tome la decisión de mandar a muerte cruzada esta crisis que está viviendo su gobierno? ¿Tú lo ves así? Yo creo que tenemos un presidente egocéntrico, embriagado del poder, descolocado, necio, terco, y tengo esta impresión porque que me venga a decir que puede dar la vuelta a la Virgen del Panecillo y asegurarse que así se ganaba votos, llegar a ser presidente, y después verlo comportarse como se ha compartido. Yo no creo que tenga ni la decencia ni un poco el calor humano para retirarse y renunciar, y para responder a lo que muchos líderes y partidos políticos le están diciendo: señor presidente, usted ya no da más. Y lanzarse la muerte cruzada es ya de por sí el bajar la mano y el aceptar que fue incapaz, que es un hombre incapaz de gobernar un país que nunca lo mereció, y que inclusive todas las cuestiones que le rodean a él, lo único que hacen es hundirle y dejarlo más solo. Entonces, yo sí me pondría a cuestionar si es que en su egocentrismo, porque además tenemos que entender quién es él. Él es el presidente de un banco, que llegó a ser presidente de un país que creyó que podía gobernar como gobierna el banco. Entonces, no tiene ni siquiera conocimiento de la función pública, y ¿saben qué? No le importa, porque si le importara al presidente del Ecuador, el Ecuador estaría actuando de otra forma y estaría siendo el presidente que el Ecuador requiere. Él gobierna para su burbuja y se dirige a su burbuja, y de ahí no entiende, no sale, no comprende. No creo yo que él vaya a la muerte cruzada, ojalá fuera así, porque sabe que no va a poder reelegirse. E inclusive si las presiones de las élites le obligan a él a ir a la muerte cruzada, sabemos que quien queda a cargo por ahí 6 meses para alcanzar a lanzar todo, a gobernar, digamos, por decretos, con revisión de la Corte Constitucional, tendríamos que ver si es que está dispuesto a dejar el ego del poder presidencial al que tanto luchó y del que tanta ambición y tanto le ha costado al país para que llegue a hacerlo. Ahora, las otras alternativas de que la Asamblea sea la que proponga la muerte cruzada, ya escuchamos que existen puntos de vista desde la parte legal, de si es que ya se quemó ese cartucho o no. Tenemos también la posibilidad de que renuncie. Yo quisiera quizás creer que inclusive en la situación en la que está, prefiera él retirarse a vivir en otro país, a disfrutar de su riqueza, a disfrutar de su familia, y que se ausente del país y que en un momento diga, bueno, no doy más. Y no nos olvidemos, también está la revocatoria del mandato, que también es un proceso que todavía está en trámite, que es mucho más largo y que inclusive requiere otro tipo de análisis, que todavía no está archivada,
y que el momento en que se archive se cerrará esa y podrán venir otras, pero es un proceso mucho, mucho más largo donde se disputan también otras cosas, ¿no? Tiene otro mecanismo y otra forma de luchar la parte democrática y legal, pero no es inmediata ni reacción frente a lo que está viviendo el país, como sí lo podría ser la muerte cruzada, la renuncia del presidente o que lo mande la Asamblea a juicio político, después lo destituya, ¿no? O que él renuncie y se retire a descansar. Correcto, estamos dialogando con Tamara Hidrobo. Tamara, la semana anterior el presidente de la República hizo una crisis de gabinete donde cambió a varios ministros. Entre ellos, de los nuevos ministros, está un ex social cristiano, Henry Cucalón. ¿Tú no crees que tal vez hay un pacto por debajo de la mesa entre el Guillermo Lasso y Jaime Nebot, que ahora pues ya no tiene el poder en Guayaquil, no tienen el poder en la provincia del Guayas, y eso les duele mucho? Ellos necesitan tal vez seguir estando cerca al poder. ¿Tú cómo analizas esto? Puede que todos son suposiciones, son las lecturas que podamos tener, ¿no? Pero, a ver, Henry Cucalón es un perfil muy serio. Yo creo que es un hombre representante, fue un asambleísta realmente extraordinario desde la derecha ecuatoriana, ¿no? Y ahora, en toda esta caída al vacío del gobierno, el Partido Social Cristiano dice, no nos vamos a sumar al llamado que ha hecho el presidente después de reconocer la derrota del referéndum, pero al mismo tiempo el Partido Social Cristiano dice, nosotros no nos sumamos a esta cosa de la asamblea y de la muerte cruzada. Entonces, ese posicionamiento sí, pero no. No, pero sí, del Partido Social Cristiano sí nos lleva a decir qué tipo de conversaciones y alianzas están detrás para poder sostenerlo al presidente. Porque, a ver, no solamente se sostiene el presidente como gobierno, como persona, tiene que tener poder político, que ya no lo tiene. Y tiene que tener acuerdos con los partidos políticos cercanos a su línea política neoliberal, de derecha, que parece que no los tiene. Pero si no los tendría, yo creo que Guillermo Lasso no sostendría más su gobierno e inclusive lo que hablaba Mauro, que lo estaba escuchando, el evento del día de ayer del presidente Guillermo Lasso de recibir la condecoración de la Guardia Presidencial, mientras en la Asamblea le estaban esperando para que rinda cuentas, es la muestra más clara de ese egocentrismo del presidente que cree que puede gobernar y hacer lo que le da la gana como lo hacía en su banco. Mientras en la Asamblea existe la comisión en espera de su presencia para que vaya a rendir cuentas y el presidente no aparece. ¿Qué sostiene ahí? Y no nos olvidemos, Jaime, que no solamente es del Partido Social Cristiano. Tenemos las negociaciones claras, pero clarísimas, que ocurrió con Pachacutic cuando la Asamblea se instaló y cuando el gobierno se instaló y asumió el poder del Ejecutivo. Entonces, también ahí hay intereses y hay alianzas y promesas, supuestamente, asumo yo, que deben estar mostrándose, cumpliéndose o no. Mientras tanto, porque siempre hemos caído en el poder político, mientras la política y las élites están acomodando los acuerdos, ¿qué es lo que está pasando en los hospitales? ¿Qué es lo que está pasando en las calles del país? ¿Qué es lo que está pasando en las cárceles del país? O sea, a mí también me conmueve mucho darme cuenta que tuvimos matanzas horrorosas en las cárceles del país y ya nos olvidamos. Quizás nos acordaremos después cuando tengamos otra más, pero tenemos cuántas muertes de personas asesinadas dentro de las cárceles del país, y no nos olvidemos que quien es responsable de esas vidas dentro de las cárceles, de las personas privadas de la libertad, es el Estado ecuatoriano, y ahora nadie dice nada, porque entonces el escándalo está entre el círculo cercano del presidente, pero tenemos aquí crímenes atroces ocurridos en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, hay tantas cosas que nos pasan al mismo tiempo que no damos abasto en analizar y nos enfocamos en decir qué tipo de alianzas tendrá el Partido Social Cristiano o Pachacuti con el gobierno que lo sostiene. ¿Y qué será del poder de la cúpula militar y policial que todavía le sostiene y le respalda al presidente Guillermo Lasso? Detrás de todas estas denuncias horrorosas de corrupción y detrás de esta realidad de ser un país totalmente abandonado por su gobierno, de un país totalmente violentado por su gobierno, y de un país que literalmente, yo sí creo, no le importa el gobierno. El presidente está muy ocupadísimo recibiendo medallas de la Guardia Presidencial cuando la gente que me escucha está debatiéndose en encontrar un trabajo, un empleo, en que no le asesinen
y en buscar la medicina y en garantizar educación para sus hijas y sus hijos. Entonces, una distopia total de realidades totalmente extremas y totalmente diferentes. Y ahí es cuando digo, nos tenemos que conectar a la realidad colectiva y demandar y seguir hablando y denunciando, informando y analizando y cuestionando qué es lo que está pasando en el país y hasta cuánto podemos sostener como sociedad sin que exista un estallido de movilizaciones nuevamente, que yo tampoco es algo que no quisiera porque cuesta vidas. ¿Quién pone esas vidas además, no? Ahora no entendemos, ¿no? Este gobierno ayer tenía que ir a la asamblea y no fue a la asamblea. No va porque no le da la gana. Yo creo que es un presidente que no le importa, no le importa. Decía el otro día en este espacio el doctor Omar Maluk, decía, lo que pasa es que Guillermo Lasso es un presidente transaccional, todo lo transa, todo lo negocia, todo lo compra. O sea, él cree que porque tiene mucho dinero, todo lo puede hacer con el dinero. Una persona que piensa así no puede ser presidente, no puede ser gobierno. Aquí en este país él se ha dedicado a descalificar a sus rivales políticos, acusarlos a los correístas de narcopolíticos, acusar los problemas que hay en las cárceles, a Correa, que Correa pactó con las mafias. Ahora entendemos quién es el que ha tenido vínculos con las mafias, ¿no? Y con mafias internacionales. Él ha acusado a todo el mundo y ha descalificado a todo el mundo. Cualquier problema que se presente en el Estado, si hay problemas en un hospital, la culpa es de Correa. Si hay problema en una carretera, la culpa es de Correa. Ese discurso trillado que viene desde la época del sátrapa de Moreno, yo le digo así, a este gobierno que fue lo peor y que continúa el segundo tiempo ahora con Guillermo Lasso. Sí, y reitero otra vez, es un hombre ambicioso que hizo su fortuna a partir del dolor del pueblo en el feriado bancario. ¿Sí? Y por ahí también el otro día leí en el Twitter todo un hilo del análisis de lo que pasó cuando fue el gobernador de Guayas, ¿no? Y todas las investigaciones que nunca se hicieron ni se dieron. Sediento del poder, pero ya obsesionado con la presidencia de la República, porque veamos de dónde proviene Guillermo Lasso y todas las elecciones, lo que pasaba y lo que hacía, no nos olvidemos de las cajas vacías, además, ¿no? Para poder llegar a la presidencia. Llega a ese poder a servirse, pero además a creer que puede seguir actuando como el presidente de un banco o del banco más grande del país. Y además, de verdad que eso lo hizo, porque yo recuerdo que hasta para sacar la cédula había que pagar el proceso en el Banco de Guayaquil, que muchas de las promociones o de las visualizaciones del gobierno estaban enlazadas al Banco de Guayaquil. Y no se diga también de lo de Pandora Papers, tantas cosas que han pasado y que no podemos olvidarnos. El banco que tiene en Panamá, toda la transacción que se hizo, el del Banco de Panamá al Banco de Guayaquil en el Ecuador, de las ganancias que tuvieron en la pandemia, tantas cosas que hace burdamente desde el poder y que de verdad sabe que puede hacerlo porque nadie le dice nada y porque si le dicen se enoja. Y se enoja y se cree con el poder absoluto de pagar, de transaccionar, como dices Jaime, y de solucionarlo todo con el no quiero, yo soy el jefe y se acabó y sigamos y ignoro cualquier otra cosa. Y nos encontramos con un presidente ausente, solo, descolocado, perdido, anulado e inclusive ejerciendo un poder que ya está, creo yo, revocado por el pueblo ecuatoriano en su mayoría, que le dice no podemos, o sea, señor presidente, no más. Y tenemos a las personas que votaron por él de la derecha, que se genuinamente lo defienden, también reconociendo que su liderazgo ya no da más. Y pidiendo que se examine y que se investigue qué está detrás de estas relaciones de su círculo cercano con el narco, con todo el proceso del narco y con los negociados y todo, que también le dicen, señor presidente, ya no más, cambie de rumbo. Tenemos a Henry Cucalón sumándose a este gobierno. Yo creo que muchas de las personas que se suman a un gobierno también tienen un amor de patria de servir, porque además es el presidente el que lo llama. Podemos discutir la parte política, ¿no? Si es que a quién te llaman y si responderías o no frente a esa invitación desde el gobierno a servir a tu país. Pero muchas de las personas, o algunas de las personas, o pocas personas, las que están ahorita todavía al lado del presidente Guillermo Lasso, están ahí tratando de cumplir y servir al país.
alrededor de un líder que otra vez descolocado solo y que parece que no tiene sentido absolutamente para nada de cómo hay que gobernar un país totalmente necesitado, un país en el abandono y un país que todos los días se va al despeñadero de la violencia, de las confrontaciones, de las enfrentaciones y de toda la muerte que nos rodea, porque ni siquiera es una o dos, son muertes diarias, sicariatos, femicidios. El país ya no da más, Jaime, ya no da más. Y ojalá el presidente tuviera un poquito de humanidad y de racionalidad, de renunciar, decir, ya tengo mi fotito en Carondelet, ya fui presidente, pero el daño que le está haciendo cada día que pasa con Guillermo Lasso siendo presidente, el daño que le hace al país, el daño que nos hace al pueblo, se va haciendo más duro de ser irreversible con cada día que pasa, que este señor incapaz, perdido, terco y presidente de un banco se mantiene en ese poder y del círculo que lo sostiene. ¿Cuál es ese círculo? ¿Qué alianzas hay? No sabemos, ojalá sea transparente, sabemos que a lo mejor no se van a transparentar, pero la preocupación existe de que el país, así como estamos en estos días, porque va de peor en peor, de peor en peor, yo no sé qué va a suceder y tenemos que buscar una salida ya, democrática, apegada a las normas y que nos dé esperanza de mejores días. Claro. Justamente este fin de semana yo veía un reportaje que publicaba Teleamazonas de cómo se está dando el deterioro de muchas instituciones públicas y cómo ahora te cobran todo. Voy a reprisarlo para que después analicemos este tema, Tamara. Vamos a darle play a este video. Están al alcance de un clic. Basta con buscar en un celular o en una computadora y en cualquier red social. Lo constatamos. Solo se necesitó escribir una frase, turnos para pasaportes, y se desplegó toda una lista, ofreciendo este y otros documentos. Licencias, cédulas, turnos para matrimonio, revisión vehicular, traspasos, anular deudas en planes de internet. Hay de todo. Tramitadores a la carta. Todo con un precio y sin contacto alguno con las instituciones públicas que realmente emiten estos documentos. Ha sido un mal de siempre y al cual es cada vez más fácil acceder. Pero muchos de estos casos terminan en estafa. Desde el registro civil lo saben, se han dado los casos. No solamente como tal un servicio de agendamiento, sino que te van ya diciendo como que pueden dártelo de manera inmediata, pero que es totalmente falso. Documentos falsos que corresponden a embajadas, tickets aéreos falsos. Otro caso que se puede dar, hacen que tú les pagues y finalmente no te llega absolutamente nada. Hay estafadores que incluso entregan turnos con códigos QR que te envían a páginas de internet falsas para engañar a las víctimas. Contactamos a un tramitador, quien explicó todo el trámite y el valor. Turnos disponibles está para el 15 de abril. Todo el trámite que es creación de la cuenta, el pago del pasaporte y la agendación del turno está en $100. Es así de sencillo. El registro civil ha investigado el tema. Clausuró 17 locales y ha sancionado 10 involucrados en estos hechos. E incluso hay funcionarios que han sido investigados por presuntamente participar. 4 son las principales ciudades en donde ocurre: Guayaquil, Quito y Cuenca. En la ANT también sufren de este problema. Estafadores que ofrecen licencias y otros documentos falsos. Estafas en línea, estafas a través de celulares. En este marco emitieron un comunicado en el que se pide a la ciudadanía tener precaución y no caer en estafas. Una licencia de conducir, para poderla renovar, básicamente son 3 simples pasos. Por esto la ciudadanía no debería verse llamada o tentada a estos facilitadores o tramitadores. Pero en las mismas redes sociales, los usuarios denuncian que la demora que hay para obtener un turno es la principal razón por la que acuden a los tramitadores, por lo que exigen que esto se regule. En el registro civil y ANT saben que esto ocurre y aseguran que se trabaja para mejorar los tiempos. Los turnos se están incrementando de manera paulatina. Yo creo que más bien ha mejorado muchísimo el servicio en relación con meses pasados, ¿no? Salvo las agencias más grandes donde ya hay turnos que van un poco más de 20 a 25 días, pero estamos mejorando nuestro sistema operativo para poder hacer que todo el país esté para el mismo día. A la par, las instituciones piden que quienes hayan sufrido de estafas las denuncien. Mira, aquí está el fiel reflejo de lo que es este gobierno. Baja la calidad del servicio, de los servicios públicos. Ellos ya entraron con un discurso de que iban a reducir personal. No hay material. Y aquí vemos todo. Ahora todo es trámite acá. Tú tienes que pagar por un trámite. Juegan con la desesperación de la gente, Jaime.
Existieron días en el Ecuador donde tú ibas a sacar tu cédula en 10, 15 minutos. No había problemas de especies, no había problemas de tramitadores, en un edificio decente, con baños, donde te tocaba esperar, con atención prioritaria a madres con niños o embarazadas o personas de la tercera edad. Y esa institucionalidad te demostraba que tenías un Estado que funcionaba asegurándote derechos. Había una vez un país donde si tú te enfermabas y necesitabas una operación de corazón abierto, el sistema público te iba a garantizar ese procedimiento de atención, de medicinas, con profesionales también que hagan su trabajo bien, que te atiendan bien, con la calidad humana, con aparatos con toda esta infraestructura hospitalaria que funcionaba. Había una vez un país donde había escuelas y colegios donde los niños y las niñas atendían con uniformes e inclusive con desayuno escolar. Había una vez un país donde el IES estaba asegurado y estaba inclusive en negociaciones para poder seguir presentando y asegurando la asistencia médica con acuerdos que también fueron imperfectos y que hubo inclusive denuncias con acuerdos para poder derivar a la gente si no tenían la capacidad de hacerlo en sus hospitales. Entonces, había una vez un país donde tuvimos algo de institucionalidad y la ciudadanía llegó a sentir, a percibir y a darse cuenta que el gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de asegurarnos educación, salud, infraestructura, identidad, porque el derecho a la identidad es un derecho humano, que tú puedas acceder a tu documento de identidad sin tener que pasar por toda la tramitología, que te estafen, el dinero que te cuesta, el tiempo que te cuesta además, porque además el tiempo que inviertes en hacer todos estos procedimientos públicos bancarios es un tiempo que no estás trabajando, no estás produciendo, o que te toca pedir permiso hasta con horas de vacaciones de los pocos días de vacaciones que tienes en tu empleador. Entonces, es jugar con la desesperación de la gente, es saber que la gente va a llegar en un momento de necesidad y no importarles. De verdad, no importa, o sea, creen que 20, 25 días para sacar una cédula de identidad es normal y está bien. Cuando teníamos momentos en la historia del país que la sacábamos, 30 minutos esquivas antes de las elecciones, no lo digo yo. No creo que la sacaba en 15. Yo lo viví, sí, yo viví ese sistema, o sea, y mi impresión de llegar al Ecuador y vivirlo fue un shock tan grande que cómo no me voy a convencer de que finalmente mi país tenía esperanza de poder ofrecer una vida digna, una esperanza y derechos a la gente. Ahora, con lo que está pasando, con las estafas que están ocurriendo, con esta inclusive hasta olor a privatización de aquello que es público, porque lo privado es mejor. Si haces con la persona del tramitador es mejor. Y tenemos estas denuncias de estafas y tenemos también este servicio de tramitación que no existía y que no debe existir en un país que tenga un gobierno que le importe a la gente y que esté gobernando para su gente y que esté trabajando para hacer su trabajo, que es garantizar derechos a su gente. No tenemos un gobierno así. No lo hemos tenido en los últimos 6 años, no lo hemos tenido. Y lo estamos viviendo porque todo el debacle de institucionalidad, lo mucho que había, ya ni siquiera existe y hemos dado pasos de retroceso atroces que nos va a costar recuperarnos, porque además sabemos que era posible tener institucionalidad, que era posible que tener un Estado que cumpla con su rol de garantizarnos los derechos básicos. Ahora ni siquiera tenemos la esperanza de poder solucionar la identidad, mucho menos vamos a pensar en tener la idea de tener vidas dignas y seguras en el país. Y la migración, Jaime, porque la migración forzada, la migración en las condiciones como la gente se está yendo, porque ya no es la migración tan visible en la llegada de estos aviones a la salida a la Unión Europea, porque ya nos requieren visa. La mentira de la visa Schengen, también no nos olvidemos de lo que nos vendieron hace meses con la visa Schengen, y después no ha sido. Yo sabía que el Ecuador no va a estar, no se le va a levantar al Ecuador la visa Schengen hasta que tenga un gobierno que garantice derechos a su pueblo y que demuestre al mundo que la gente que sale de su país no es por necesidad y no por buscar otros mejores días en otros países. Tiene que haber de estabilidad. Forma documentada, sino que lo hace por cualquier otra razón documentada y sostenida. Pero la marea de migración que tenemos ahora nos recuerda
el 99 y quizás inclusive sin tener la idea de ese impacto porque no podemos visualizarlo porque la gente se está yendo de otras formas y de otras maneras. Pero el presidente acá dice que, bueno, ha generado casi 500.000 de empleos, ha sacado de la pobreza 1.100.000 personas. Y la realidad es otra, nosotros constatamos a la gente que no tiene trabajo. Tú vas a un hogar en un sector periférico acá de Guayaquil, ves que de una familia de 5 nadie está trabajando y hay gente que a veces no tiene ni siquiera para comerse un almuerzo diario. Y esa gente es la más vulnerable a caer en las bandas de la droga. ¿Del narcotráfico? Narcotráfico, cosas ilícitas. Sicariato. Pero no es que lo hacen porque ellos quisieran estar en eso. No justifico. Esa gente lo hace porque tienen a sus hijos que no les piden qué comer y terminan siendo víctimas del tema del narcotráfico. Es lamentable, pero es la realidad que vive el país. Vemos ciudades tan violentas que antes no eran violentas. Yo recuerdo Quevedo hace muchos años no era una ciudad tan violenta. Ahora es una de las ciudades más violentas, yo creería, del país. Está entre las más violentas del país. Esmeraldas. Ya hay sectores donde no se puede vivir. Guayaquil mismo. Sectores en San Borondón, en Daule, ciudadelas privadas donde dentro de esas ciudadelas privadas te asesinan a familias enteras. Pero el gobierno justifica porque dice que son bandas. Es lamentable. Es cuando hay una persona que nos gobierna y esa persona es una persona incapaz. Esa gente no quiere hacer más de lo que ha hecho y quiere que el Estado siga igual, porque ellos siguen siendo reyes. Ellos siguen viviendo en Mocolí, no tienen problemas de inseguridad porque tienen 20, 30 personas que los custodian y que le paga el Estado, le paga al pueblo ecuatoriano esa seguridad, pues entonces no hay nada. Entonces este gobierno es cómodo, vive en Alicia, el país de las maravillas. Así vive este presidente. Esos privilegios, Jaime, yo siempre digo que los privilegios, mientras sean privilegios, no son derechos. Y los privilegios tienen que dejar de ser privilegios para convertirse en derechos. Y el presidente Guillermo Lasso y su cúpula de privilegios gobierna para mantener sus privilegios, no para que esos privilegios se garanticen en derechos a la población en general. Y hay muchas personas, y tenemos que entender que también el Ecuador es un estado clasista, dividido por las clases, y en estas clases también están luchando por proteger esos privilegios. Cuidado esos privilegios que lo consideran normal y que el pobre es pobre porque quiere. Cuidado esos privilegios, los arrebaten, se conviertan en posibilidades y oportunidades para la gente más pobre y más necesitada y más marginalizada y vulnerable del país, que son la mayoría. Entendamos que la gente que vive en la vulnerabilidad, la marginalización, la extrema pobreza, la necesidad, son la mayoría. Pero resulta ser que nuestras élites gobiernan para defender sus privilegios e impedir que esos privilegios se conviertan en derechos para la población en general. Entonces, no hay alternativa. La gente, cuando no tienes alternativas para sobrevivir, ¿qué haces? Migras, ¿qué haces? Caes en la delincuencia, ¿qué haces? Solamente les pregunto a las personas, ¿qué harían ustedes si tienen que encontrar medicina para sus hijas o sus hijos? ¿Qué haces? Si el Estado tiene un abandono total, si la violencia es de todos los días, ¿a quién acudes? ¿A dónde vas? Y además entendamos, los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos humanos a su población. Los gobiernos no están ahí para beneficiarse de ese poder, para cuidar sus privilegios, que es lo que está pasando con Guillermo Lasso. Todos los gobiernos en el mundo son elegidos o eventualmente elegidos, o los primeros ministros son elegidos, o los partidos políticos son elegidos para asegurar que cumplan con sus ofrecimientos de garantizarnos derechos de acuerdo a sus políticas económicas, fiscales, sociales, que vayan o no con mis posturas políticas, pero yo elijo a esos representantes para que hagan su trabajo de representarme y de garantizar que yo pueda tener derechos y tener una vida digna y tener una buena calidad de vida en educación, medicinas, trabajo, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con el gobierno que tenemos ahora? Lo elegimos o lo eligieron, porque yo no voté por él, se lo eligió. Y lo que está haciendo es cuidar los privilegios de su burbujita y de verdad, sin importar un poquito al país. De otras cosas estuviéramos hablando. No hay absolutamente ninguna obra más allá de un poste
y 2 impresoras y de condecorar o recibir condecoraciones por aquí, por allá, no hay nada concreto que a mí me diga que Guillermo Lasso estaba haciendo algo o ha hecho algo o que su gobierno ha hecho algo para atender las necesidades de los derechos de las personas. Ni siquiera los ministerios que a mí me importan y que estudio y que analizo, como el Ministerio de la Mujer, que es otro trabajo totalmente distorsionado y a conveniencia, y gracias que hasta por poco para rendir homenaje al presidente, y no responde a la realidad de femicidios que tenemos y de feminicidios que tenemos en el país. Entonces, por donde veamos, Jaime, por la parte de infraestructura, educación, por donde veamos, nos vamos a dar cuenta que esos ministerios están ahí para cuidar esos privilegios. Tenemos no sé cuántas reservas guardaditas, el ministro de Finanzas súper preocupado y súper eficiente de tener esas reservas bien guardaditas, pero cuidado se las vaya a sacar para atender las necesidades de la mayoría. ¿Y qué pasa con la mayoría? Estamos aguantando. Se manifestó ya en el referéndum y ahora con este escándalo, yo sí me inquieto y pregunto, ¿cuánto más podemos sostener y qué va a pasar y qué tiene que pasar para que esto cambie? Bueno, yo creo que sí ha hecho algo el presidente. Ha hecho mucho para la banca, ¿no? La banca ganó más de 600 millones de dólares el año pasado, ¿no? Se le dio una condonación a los grandes empresarios, los grandes grupos económicos, de cerca de más de 6.638 millones de dólares en el 2021. A ellos sí se les condonó multas, intereses, deudas que tenían con el SRI. Pero cuando se trata de la gente pobre, de las organizaciones sociales que piden condonación de deudas de 5.000, de 10.000 dólares, ahí no hay. Claro, ahí no hay. Ellos son capitalistas en los beneficios, pero socialistas en las pérdidas. Ahí sí son socialistas, ahí sí llaman al Estado para que los salve. Cuando ellos están con problemas de reactivación para generar más empleo, pues el Estado tiene que darles un beneficio. Tienen que darles incentivos tributarios. Si no, pues recordemos lo que pasó en el 90 o en el 99, cuando la banca quebró. ¿Quién asumió todas esas pérdidas? El pueblo ecuatoriano. Ahí sí son socialistas. Jaime, ¿quién estuvo detrás de esa decisión? ¿Quién estuvo detrás de esa maniobra de que el Estado asuma la deuda del país? Nada más y nada menos que Guillermo Lasso. No me lo invento yo, ahí está la historia para que la gente lo sepa. Guillermo Lasso, el dueño de uno de los bancos que no quebró y que además después de esa crisis bancaria se volvió uno de los hombres financieramente más poderosos del país, que creyó que con ese poder podía comprar también el poder gubernamental y ejecutivo, y ahora se encuentra solo, descolocado e inclusive creería yo hasta sin poder político. Agradecerte, interesante entrevista, conversar contigo por primera vez. Vamos a seguir conversando. Gracias, Jaime. Más adelante. Muchas gracias, Tamara. Que tengas una buena tarde allá en Europa. Gracias, Jaime. Mucha fuerza. Yo creo que no solamente basta decir que hay que resistir, sino que hay que persistir también en las demandas ciudadanas. No nos callemos, no creamos que esto es normal. Esto no es normal. No es normal que un Estado nos tenga en el abandono y no es normal tener un presidente que tiene billetes en la cabeza y que no le importe el país. No es normal. Ojalá tengamos algunas luces de esperanza de que esto cambie y de tener, ojalá también, las esperanzas de otro modelo de gobierno que permita, sí, gobernar para la gente. Así que un placer, gracias por el espacio. Reconozco también que yo critico cuando me invitan, asumo también mi voz y mi presencia, así que agradecerte, Jaime, a ti, el equipo. Buen día, mucha fuerza y estamos en contacto. Gracias a la gente de Ecuador en Directo por acompañarnos. Gracias a Tamara Hidrobo, máster en Ciencias Sociales aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.